Bien, y continuamos en el desarrollo de Nuevamente. En este segundo bloque de nuestro programa estamos en compañía en nuestros estudios del doctor Francisco Funes. Él es abogado y docente de nuestra casa de estudios. Florencia, bueno, lo anunciábamos ya al comienzo y en el desarrollo del primer bloque, ¿no? Con él, que es el especialista, si se quiere, desde el punto de vista académico, vamos a seguir desarrollando el tema de la propiedad intelectual. Así es. Bueno, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, y por lo menos vamos a empezar por clarificar de qué hablamos cuando decimos propiedad intelectual. Bueno, es un tema complejo que yo creo que debe enmarcarse en lo que es la propiedad privada. Nosotros, nuestro régimen constitucional es un régimen constitucional capitalista que le da mucha importancia a la propiedad privada. El artículo 17 de la Constitución Nacional dice que la propiedad privada es inviolable y que ningún habitante de la nación puede ser privada de ella, sino solo en razón de sentencia fundada en ley. Con lo cual, al ponerle el calificativo inviolable, si bien después con reformas al Código Civil se le intentó dar un carácter social a la propiedad, es una carga simbólica muy fuerte. Hoy la propiedad, y yo diría el manejo de la propiedad, está mucho en un fenómeno que se llama Internet y que es un fenómeno virtual, y por lo tanto es inasible, digamos, es inasible y es muy difícil de legislar y de regular, si bien hay algunos intentos y hay legislación y fallos que van en sentido de empezar a normar el contenido de la red, de la web. Vos bien lo mencionabas recién, ¿no? El tema de Internet justamente iba orientado a mi próxima pregunta con respecto a cómo nos encuentra hoy, ¿no? La tecnología ha avanzado de tal manera que uno puede hasta recortar, hoy tenés el Google y Wikipedia que te bajan todo tipo de material, ya sea bibliográfico, musical, de video, etc. ¿Cómo conviven esas situaciones? Como yo te decía anteriormente, antes la propiedad basaba en lo físico. Hoy basa en, básicamente, propiedad intelectual, que son obras de autor. ¿Qué obras regula esto? Los aspectos patrimoniales, por ejemplo, hacer un cuadro, cómo crear una canción o crear un poema o un libro de poema. Ahora, ¿qué pasa cuando ese poema se sube a la red? ¿Cómo queda, yo quería decir registrado? ¿Cómo queda registrado? Bueno, hay un organismo nacional que regula la cuestión, que es el Organismo Nacional de Propiedad Intelectual, es un registro nacional, y hay un organismo internacional que es el OMPI. Pero ¿qué es el defecto, sin ser un especialista, que yo le veo? Que es tal el volumen que la estandarización, la industrialización Internet ha introducido, que es muy difícil de normar. Por ende, a pesar de que existen algunos fallos, yo te diría más que nacionales, internacionales, sobre el tema de propiedad intelectual e Internet, es difícil, muy difícil aún hoy, combatir la piratería o los sitios no legales, vamos a llamarle, o los sitios o los, no me salen los términos porque no soy informático, los servidores o los servidores que guardan información, es muy difícil que puedan combatir lo que no está legislado, o los sitios truchos o los sitios no legales, como decía anteriormente. Sí, evidentemente también, como vos bien referías, digamos, la legislación data de 1998, con lo cual el mundo es otro. Es una modificación a la 11723, que es de 1933. Peor aún. Con lo cual es totalmente desactualizado, obsoleto para el mundo, inclusive que estamos viviendo actualmente. El sentido sustancial no ha cambiado, porque dice quiénes son los beneficiarios: el autor, los derechohabientes o los herederos, y acá sí viene un problema con un decreto, yo decía, del presidente Ilia, que creo que es el 8478 del año 1965, que decían los que crean una obra musical que dan el permiso para que otro la reproduzca o la readapte. Pero hay un artículo de la 11723 que dice los que con autorización, sin explicar qué clase de autorización, la readapten, la refunden, la cambien parcialmente. O sea que todo eso ya nos lleva a un problema interpretativo de cuándo hay o no plagio. Y además también hay estándares de plagio. Por ejemplo, no le quiero hablar sin conocimiento, pero creo que en determinadas obras, si uno no copia determinada cantidad de palabras, aunque la estructura sustancial sea más o menos la misma, no es estrictamente plagio. Entonces, con lo cual ahí también tiene un sistema de probar si fue plagio, si no fue plagio, y se vuelve muy complejo el tema, muy complejo realmente. De una vereda hablamos de la legislación, la normativa, y por otro lado la instancia de efectivamente el que consume ese tipo de obras,
que al tener acceso a través de las redes, a través de Internet, más allá de que pueda estar normado, regulado, es muy complejo el hecho de efectivamente que se hagan de esa pieza. Exacto. Porque volvemos al tema constitucional, al tema madre. En el sistema capitalista, ¿qué es ser titular del derecho de propiedad? Usar, disfrutar o disponer de una creación personal, de tipo subjetiva y que tiene consecuencias patrimoniales, es decir, económicas. Sí. Económicas. Ahora, como yo siempre digo en el ejercicio de la profesión, ¿cómo hacer valer estos derechos? ¿Cómo probar? Claro, ¿Cómo probar en un sistema tan complejo, cómo probar que eso es suyo, que eso fue inventado por usted, que eso está inscripto y registrado, y por lo tanto usted es el titular de los derechos? Con lo cual, todas son bemoles que hay que analizar a la hora de evaluar hasta cuándo el derecho de propiedad es de una persona y puede ser ejercido por sus derechohabientes o por la persona misma, o por los herederos, o por quienes resultaron autorizados por esa persona en vida, y después cuando ingresa al dominio público, por llamarlo de alguna manera, al dominio público de la red, o al dominio público de las bibliotecas, o al dominio público de las hemerotecas. Exacto. Doctor Francisco Funa, gracias por la participación. No, gracias a ustedes, un gusto como siempre. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos ya con el tramo final de nuevamente.